Mushoku Tensei está plagado por tantos momentos emotivos que muchos de nosotros esperamos para que sean animados. Y esta historia que te traigo para esta oportunidad acontece en lo que debería ser la tercera temporada, el momento en el que Rudeus Greyrat va al continente de Vegarati para reencontrarse con su maestra Roxy. El motivo por el que fue a este continente, más que encontrarla, era por una visión de Hitogami. Este le había comentado que bajo ninguna circunstancia él debía bajar hacia ese continente, porque dentro de poco le llegaría una carta de Paul en donde se le informaría a su hijo que necesitaba su ayuda, porque en la investigación del paradero de encontrar a su madre Zenitz, se descubrió de que ella estaba en lo más profundo del laberinto de teletransportaciones. Pero había un serio problema, y es que Paul y su grupo estaban atascados. No podían avanzar más de lo que ya estaban porque, en principio, el mago que los acompañaba había desaparecido y ya no era posible con el grupo que tenían disponible seguir con la exploración de este lugar. Paul estaba contra la pared y la espada. Por eso le estaba pidiendo a su hijo que bajara lo más pronto posible para ayudarlo en esta misión. Entonces, Rudeus se apresuró lo más que pudo. Utilizó un portal de teletransportación para llegar en un periodo mucho menor de lo que esperaba y estimaba, y así pudo colaborar a su padre para esta travesía, para esta misión. Debo advertir que Hitogami le decía que no debía ir, que más bien debería quedarse en la Academia de Magia de Raona y tratar de buscar una segunda esposa entre las chicas que antes eran sus subordinadas, la chica gato y la chica perro. Pero aún así, Rudeus decidió hacer caso omiso a estas advertencias y bajó lo más rápido posible. Ahí, reunidos con Paul, le comentan que Roxy accidentalmente había caído en una de las trampas de teletransportación del laberinto y ahora su paradero era desconocido. El tiempo de lo que había acontecido este hecho hasta ahora era más de un mes. Las posibilidades de que ella estuviera viva eran remotas, pero aún así Rudeus quería creer que si la buscaban la podrían encontrar y quizás aún la podrían salvar, porque en lo más profundo de su ser, él podía sentir que ella estaba viva. Entonces, un grupo conformado por Paul Greyrat, Rudeus Greyrat, Elinalice, Tahad y un amigo cercano de Rudeus y de Paul, Geese, el hombre mono, se adentraron en las profundidades del calabozo para esta misión de rescate, aún con esperanzas en su corazón. Puede que haya sido un mes, pero estaban seguros que una maga tan poderosa como ella no iba a ser derrotada con tanta facilidad. La incursión empezó, y en los primeros pisos de este calabozo se encontraban llenos, repletos de tarántulas gigantes, orugas de acero, las cuales medían 1 metro de alto y 2 de ancho, con un caparazón grande y fuerte, además de muchos otros monstruos pequeños que intervenían en el combate. Aunque Paul y los demás miembros del grupo ya estaban empezando a acostumbrarse a la batalla, por lo tanto, podían darse el lujo de presumir un poco delante del novato. Paul, cuya posición debía ser la línea del medio, muchas veces se adelantaba de su posición y derrotaba a varios monstruos mediante su pericia y habilidad. Empleaba sus 2 espadas, una clásica con la que Rudeus lo había visto todo el tiempo, toda su vida, y otra rara, que no era ni muy larga ni muy corta, más bien parecía un estoque mágico. Paul derrotaba a todos los monstruos y ocasionalmente miraba de reojo a su hijo a su espalda, tratando de presumir su fuerza, tratando de ver si Rudeus estaría impresionado. Elinalice rápidamente lo regaña y le dice: Paul, maldita sea, no rompas la formación. Santo cielo, se siente como cuando Zenith se unió por primera vez al grupo. Tratas de impresionar a alguien con mucha vehemencia, y era cierto, él quería presumirle a su hijo lo fuerte que era. Y en el fondo Rudeus estaba mirándolo con ternura. Le decía: sí, papá, ya sabemos que eres muy fuerte. Vamos, compórtate como un adulto, ¿quieres? La incursión empezó a avanzar, y aunque las peleas con Elinalice eran frecuentes, ella sacó un argumento que dejó a Paul frío. Mira, la verdad tú eres como un hijo para mí. Y él dice: ¿un hijo? Vamos, Elinalice, sabes todo lo que vivimos atrás, es imposible que seamos hijos. Y ahí es cuando él le dice: mira, resulta que tu hijo se casó con Sylphie, y así, aunque tú no lo supieras, yo soy la abuela de esa niña. Entonces,
Rudius es lo mismo que mi nieto, y tú, que eres su padre, eres como mi hijo, así que tienes que aceptarlo, Paul. Ahora mismo yo soy lo más parecido a una madre de lo que tú tienes. Esas palabras lo dejaron tan frío a Paul que dijo: espera, ¿es cierto, Rudius? Nadie me dijo que Sylvie era nieta de Linalice. Y él le dice: sí, es cierto, el Linalice lo mantuvo muy bien en secreto, pero luego nos lo contó cuando nos casamos. Y Paul dijo: ay, por Dios, no me lo puedo creer, ahora sí creo que el Linalice se hizo parte de nuestra familia. ¡Santo cielo, mierda! Paralelamente, Tahad empezó a hablar con Rudius y le estaba explicando cómo eran las reglas de este laberinto. El laberinto de teletransportación tenía muchas trampas que aquellos, cuando la pisaran, serían teletransportados a cualquier parte aleatoria del piso de este calabozo. Generalmente sería a las madrigueras de muchos monstruos poderosos o muchos monstruos que se agrupan por cantidades. Entonces, ser teletransportado solo podría ser una sentencia de muerte si no vas preparado. Y otra cosa: nos encontramos en un sitio muy cerrado, pequeño Rudius, así que no utilices magia de fuego porque este genera una especie de veneno que, cuando nosotros lo consumimos, simplemente morimos con el paso del tiempo. Creo que Rudius empezó a interpretarlo y se hacía referencia a la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces él entendía que no podía utilizar esta magia para esta situación. Entonces tendría que utilizar mayormente magia de hielo para superar todos los problemas que estuvieran. Y de hecho, los mismos hechizos que él utilizaba eran los que utilizaba Roxy cuando se encontraba dentro del grupo de Paul. Y los chicos estaban impresionados porque se notaba que eran maestro y discípulo. Pero la pericia de Rudius era más grande. Él podía utilizar hechizos sin siquiera cantar o recitar en silencio, y eran más potentes, más precisos que las de su otra compañera. Por lo tanto, mantenía una expectativa muy alta sobre el joven mago. Debemos recalcar una cosa en esta historia: las payaserías y la tranquilidad de Paul solamente duró lo que estaba en el primer piso. Una vez bajaron al segundo, él tuvo que ponerse serio y todos esos adelantos y arrebatos de presunción se dejaron de lado. Los monstruos ahora eran más fuertes, más hábiles, utilizaban trampas que inmovilizaban a los de la primera fila, los ralentizaban y Rudius tenía que participar más activamente en los combates. Por lo tanto, Paul debió ceñirse más a la expectativa del grupo y tratar de cumplir su papel. Pero mayormente no habían más problemas de los que ya estaban estipulados. Al cabo de 10 horas de exploración, finalmente habían llegado hasta el tercer piso, el punto en donde ella había desaparecido. Entonces, Giz se acercó lentamente a Rudius para tratar de preguntarle una cosa. Le dijo: mira, las reglas del calabozo es que una vez eres teletransportado no te mueves del piso en cuestión. Pero la verdad no sabemos exactamente dónde está ella. Por más que buscamos, nunca la encontramos. Estos son los resultados del mapeo que hicimos. Ahora, Rudius, dime, ¿tienes alguna manera, algún método que podamos utilizar para poder encontrarla? Rudius le dice: lo siento, no conozco ninguno. No importa, Rudius, replicó Giz. Entonces necesito que utilices algo más. Utiliza tu intuición, mirando el mapa y las partes que hemos mapeado y las que no. ¿Dónde dice tu instinto que ella podría estar? Entonces Rudius, sin nada más que poder replicar, cierra los ojos y trata de sentir la presencia de Roxy mediante su conexión espiritual, aunque simplemente era su amor puro que sentía ella. Y luego fue capaz de percibirla en lo más profundo de la parte inexplorada del calabozo. Apuntó con su dedo a esa parte negra y profunda e iniciaron el recorrido de rescate. Paralelamente, por el lado de Roxy podemos encontrar su historia. Decía de que ella se encontraba en una habitación muy oscura, pequeña. Estaba descansando de las incontables batallas que había sentido hasta ahora. Primero rememora el por qué estaba aquí. Resulta que cuando exploraba este laberinto al lado de Paul y los demás, de repente, mientras esquivaba un ataque que iba dirigido hacia ella, dio un paso en falso hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó de trasero directamente en una trampa de teletransportación. Esta la llevó a las profundidades del laberinto y ahí se encontró con una horda de monstruos que relativamente eran más fuertes que el común. Y lo peor de todo es que estaba sola y estaba siendo abrumada por los números. Decía que realmente era una situación desesperada y a pesar de estar en esta, no perdió la calma. Ella
Combatió de forma sistemática a todos estos monstruos, pero tenía que reconocerlo, su poder mágico no era eterno, y cuando solo le quedaba una quinta parte de sus fuerzas, tuvo que completar o contemplar el escape, abrirse lo más pronto posible de entre la horda de monstruos para volver a saltar en este círculo mágico para saber quién sabe en dónde iba a terminar. Por suerte, ganó la apuesta y ella terminó en un sitio donde los monstruos no la atacaban. En este punto ella podía descansar, podía generar agua con su magia y tenía un poco de alimento en su mochila. Pero sabía que esto no era eterno, las provisiones no iban a durar para siempre y tenía que buscar la manera de escapar de este lugar. Así, ella emprendió un pequeño viaje en solitario para tratar de salir del calabozo. Encontraba puntos de teletransportación, a veces los tomaba pero ellos los llevaban directamente a un sitio sin salida o a donde se encontraba una colmena de monstruos. Estaba en la obligación de pelear, escapar y correr. Tenía que enfrentar a legiones, a veces salía victoriosa y otras veces tenía que retirarse. Sabía muy bien que sus provisiones no iban a durar mucho tiempo, entonces empezó a devorar la carne de los monstruos para sobrevivir. Esta era tan tóxica que cuando la saboreaba tenía que también utilizar magia de desintoxicación de grado medio para no morir por el envenenamiento. Y así pasaron los días, pasaron semanas y ella no fue capaz de realizar ningún avance serio. Es más, a pesar de que redactaba todo su recorrido en un diario, los destinos de los portales siempre eran aleatorios y no importaba cuántos mapas hiciera, jamás servían. Entonces, ella ya estaba en el punto más álgido de su mente. Había pasado un mes entero según su reloj interno y su mente ya estaba agotada, su espíritu estaba requebrajado. Ella no quería morir y solamente se movía, avanzaba con la esperanza de salir de este lugar con vida. Pero lo podía sentir, la muerte estaba cerca, estaban los monstruos esperando a que ella cometiera un pequeño error para aprovecharlo y después devorar su carne, su cuerpo. No quería morir, no quería fallecer, pero tenía que seguir adelante para combatir a este cruel destino que le estaba afrontando. Ahora, nuevamente iba a saltar por un portal de teletransportación, aunque el camino que la esperaba sería completamente incierto. Y quizás, antes de saltar pudo percibir su muerte. Puso un pie en el círculo y de repente apareció en una sala amplia. A su alrededor había una colonia de monstruos completa, un ejército. Y ellos, aprendiendo de las constantes batallas que habían tenido con esta maga, idearon un gran plan. Utilizaron los cadáveres de sus hermanos muertos para apilarlos alrededor del círculo de escape. Y luego se organizaron de forma estratégica como un ejército para confrontar a un monstruo que estaba a punto de aparecer. Roxy lo percibió. Esta situación era bastante difícil de superar. Habían por lo menos cientos de enemigos a su alrededor, pero antes de que la calma empezara a irse, se preparó para combatir. Utilizó sus conocimientos más básicos de batalla. Primero, invocó una fortaleza de tierra a su alrededor, una especie de pared que envolvía los alrededores de su cuerpo para evitar ataques directos o de distancia. Dejó una pequeña rejilla a través de sus ojos para saber la posición de los enemigos y siguió conjurando más hechizos. Primero, invocó una nube de agua que empezó a mojarlos a todos de manera indiscriminada y después, cuando todos se encontraban empapados, utilizó una nova gélida que congeló de manera superficial a la mayoría de la vanguardia de los monstruos. Después, utilizó magia de creación de lanzas de hielo para separar a los monstruos de la vanguardia de los de la retaguardia y de paso matar a la mayoría que se encontrara a su paso. Luego, utilizó un poco de magia de tierra para desquebrajar a todos los monstruos que ya estaban congelados. Un procedimiento bastante meticuloso, un arte de guerra muy efectiva. Pero había un serio inconveniente. A pesar de que Roxy podía cortar bastante los cánticos, su magia no era tan grande ni vasta como la de Rudius, y solo hacer esta consecución de hechizos que había exterminado ya a una gran cantidad de monstruos la había agotado bastante. Y, para su desgracia, de repente del círculo de teletransportación llegaron refuerzos, más monstruos para atacarla. Ella empezó a cansarse y sabía que no había posibilidades para enfrentarlos a todos. Tenía que escapar. Pero
Para su desgracia, nuevamente, la salida estaba tapada por cadáveres de más monstruos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? No lo entendía, no lo sabía. Y de hecho, los monstruos no le darían tiempo a pensar o esperar. Seguían avanzándose sobre ella como si fueran moscas encima de un trozo de carne pútrida. El agotamiento empezó a jugar. Mientras trataba de encontrar la solución al problema, puso su cuerpo en modo automático. Ella se convirtió en una guerrera que destruiría a los monstruos que estaban a su alrededor. Pero lentamente era superada hasta llegar al punto de que la desesperación empezó a carcomerla. Las orugas tanques, las orugas de acero, llegaron lo suficientemente cerca para destruir su fortaleza de tierra y lanzarla al suelo. Asustada, Roxy trata de utilizar su bastón como un arma para alejarlos lo más posible, pero esto simplemente hace que los monstruos empiecen a acercarse más y más. No eran muy efectivos. Una tarántula lanzó telarañas para quitarle el bastón de sus manos, y ella, después, retrocedió lo más que pudo hasta que finalmente encontró a la pared. Se cayó de rodillas y empezó a temblar. No quería morir, no quería fallecer en este lugar. Y ahí, su vida empezó a pasar delante de sus ojos. Recordó todo lo que había hecho hasta ahora, cómo sus padres la criaron, cómo un mago le enseñó magia, cómo ella bajó al centro del continente para trabajar, cómo se convirtió en profesora, cómo se convirtió en tutora del príncipe y cómo llegó a este punto en especial. Recordó a Rudius, recordó a todo. Su sueño especial. Ella quería ser profesora en la Universidad de Magia, en la misma en la que había estudiado y se había graduado. Pero ese sueño parece ser de que más bien resultó ser una cruel realidad, porque inmediatamente no se iba a cumplir. Moriría lo más pronto posible. Y así, un gusano de acero se acercaba hacia la Roxy indefensa que se encontraba en contra de la pared. Temblando, llorando, suplicando para no morir, cerró los ojos en espera de ese cruel destino. Y, con el pasar de los segundos, este nunca llegó. Abrió los ojos, pensando de que quizás ya estaba muerta. La muerte fue instantánea e indolora, pero no era el caso. El panorama que se suplía a su alrededor era el de todos los monstruos congelados de una manera pura. Este hechizo era muy superior al que ella estaba acostumbrada a lanzar. El de la nova gélida que ésta lanzaba generalmente solamente congelaba la parte superficial de los monstruos, pero esta que había sido arrojada los había congelado hasta el interior. Los dejó como estatuas completamente blancas. Y allí, desde lo más profundo, vio a un joven corriendo hacia su dirección. Era alto, castaño, musculoso. Quizás estaba mucho más en forma que los demás magos que se dedican a utilizar la magia para combatir. Y ella, antes de siquiera poder agradecerle, el hombre la abraza con gran fuerza y le dice: tenía muchas ganas de verte, gracias al cielo que te encuentras bien. Roxy quedó en shock. No podía creer que este desconocido de un momento para otro la saltara y la abrazara. Pero ella se dio cuenta de un pequeño detalle. No se había bañado en más de un mes y toda su ropa estaba sucia por la sangre de monstruos. Seguramente apestaba con gran fuerza. Entonces, en un movimiento de reacción, lo aparta con fuerza. Este acto lo dejó bastante incrédulo al hombre misterioso, a ese mago. De hecho, quedó en shock y, sin siquiera saber qué decir, ella le dice: no, disculpa, no es eso, es solo que apesta. Y ahí el mago empieza a decir: espera, ¿apesto? Empezó a olfatear su ropa, muy preocupado, y ella le dice: no, tú no. Yo hace un mes que no me baño y he estado luchando entre los desperdicios de los monstruos, su carne, su sangre, sus cadáveres. Seguramente apesto bastante, por eso no quería que te acercaras. Y él dice: créeme, a mí eso no me importa. A lo cual ella responde: créeme, a mí sí me importa. Estaba sorprendida por este hecho, por este joven aventurero. Quiso agradecerle. Gracias por salvarme. De no ser por tu ayuda, créeme que no habría sobrevivido a esa situación. Los sentimientos de Roxy cuando vio a ese hombre salvándola eran muy cálidos. Se llenó de felicidad y no sabía exactamente cómo agradecerle completamente. Luego le dijo: oye, no sé que realmente lo que hiciste fue muy especial para mí, así que ¿podrías decirme cuál es tu nombre? Cuando le preguntó eso, el mago quedó en shock y empezó a temblar. Le dijo: espera, ¿no me recuerdas? Y ella le dice: no te recuerdo, aunque
tu rostro me es ligeramente familiar, no sé en dónde nos habremos visto. Aquí. El joven mago empezó a temblar, sus ojos perdieron color, su tez se puso cada vez más y más pálida. Dijo, ¿en serio? Y casi llorando, Roxy se da cuenta de que había hecho algo malo. Trató de disculparse y buscó en lo más profundo de los recuerdos que tenía si conocía a alguien exactamente igual al que tenía estas características. Se parecía a Paul, pero no podía identificarlo exactamente quién era. Y después, ese chico no fue capaz de soportarlo más. Sus manos se desplomaron en el piso y luego vomitó. El hecho de no ser reconocido le causó tanto daño que no sabía cómo afrontarlo. Eventualmente, Roxy se daría cuenta de que el nombre de este mago era Rudius Rayrat, el aprendiz que ella había tenido hace tanto tiempo. Había crecido como un hombre grande y fuerte que no fue capaz de reconocerlo. Y esa es la historia en la cual Roxy conoció a Rudius y se reencontró. Si te gustó, por favor dale like, me gusta, comparte. Suscríbete para ver la siguiente parte de esta continuación, porque seguramente saldrá mañana o pasado mañana. Sin nada más que agregar, mi hermano, este fue el viejo Micael y te desea, con lo más profundo de su ser, que tengas una feliz noche. Adiós.